Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a un nuevo seminario online de Aitana, el segundo que realizamos en este mes de marzo. Mi nombre es Milagro Martínez, formo parte del Departamento de Comunicación y Marketing de Aitana y bueno, en nombre de la compañía os doy la bienvenida a este webinar. Para dar un poquito de tiempo, nada, un poquito para que la gente pues, que no se ha podido conectar, pues que se conecte, vamos a repasar, eso sí, muy rápidamente los seminarios que tenemos previsto para los próximos meses, ¿vale? Y así pues damos unos minutitos más de cortesía. Os voy a dejar los enlaces de inscripción en el chat, ¿vale? Por si alguno de estos webinarios os interesa, bueno, pues que os sea mucho más fácil inscribiros, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien, este jueves 22 de marzo hablaremos de nuestra solución Naviceram para las empresas del sector cerámico. Hace unos meses ya os presentamos, como muchos de vosotros recordaréis, os presentamos la solución, pero nos quedó pendiente entonces pues, hablar de lo que sería la gestión de artículos publicitarios. Como os dijimos entonces, bueno, íbamos a hacer un webinar con la información que quedó pendiente y pues lo prometido es deuda. Este jueves nuestras compañeras Mariana Hernández y María José Monfort, bueno, pues eran las encargadas de explicaros cómo gestionar los artículos publicitarios en estas empresas azulejeras. Bien, comenzaremos el mes de abril con el día 5 con un seminario sobre Microsoft Dynamics 365 for Project Service Automation. Nuestro compañero Miguel Ángel Ruz nos hablará en esta ocasión pues, de la solución en general, nos hablará de pues, características, funcionalidades y ventajas y también hará una demostración en directo de esta herramienta con la que pues podemos planificar y asignar recursos y también podemos pues, posibilitar la colaboración en equipo. Esta solución sí que, bueno, cabe destacar que es perfecta para aquellas empresas que ya cuentan con Microsoft Dynamics 365 for Sales, es decir, con aquellos que cuenten ya con el CRM de Microsoft, es una herramienta perfecta para completar la funcionalidad del CRM de Microsoft. La semana del 9 de abril contaremos con 2 seminarios más. El martes día 10 os presentaremos por primera vez la solución de Aitana para empresas del sector lácteo que cuentan bueno, pues con muchas peculiaridades en su forma de gestión. Y el jueves día 12 volveremos a realizar un webinar sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Quedan ya bueno, pues pocos días para que entre en vigor esta nueva normativa y en Aitana bueno, pues queremos que las empresas conozcan a qué se enfrentan con nuestra nueva RGPD que, bueno, pues que entrará en vigor el 25 de mayo. En nuestra web también podéis ver el resto de webinarios que tenemos programados para los próximos meses. No voy a contar todos porque si no Fernando y Juan me matarían, así que bueno, ya les he quitado mucho tiempo y no les quiero quitar mucho más. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a presentar Document Capture, la solución de gestión documental certificada por la agencia tributaria y que ya está disponible para la última versión de Microsoft Dynamics NAV, es decir, que ya está disponible para NAV 2018. En esta ocasión contamos con Fernando Ruiz, responsable comercial de Aitana, que nos hará una pequeña introducción de la empresa, bueno, y nos hablará sobre todo de los beneficios de esta última versión, de la última versión del RP de Microsoft. Y también contaremos con Juan Contreras, que es Product Manager de Continia, que sí que bueno, pues nos hablará más detalladamente de Document Capture y nos hará la correspondiente demostración en directo. Por mi parte, simplemente animaros a que nos mandéis vuestras sugerencias de webinarios a nuestro correo electrónico mkt@aitana.es, es decir, si os interesa alguna solución en particular o algún tema pues que queráis ver más detalladamente relacionado con RPs o con CRMs, bueno, pues estamos a vuestra disposición. Y evidentemente también animaros a que nos lancéis vuestras preguntas, bueno, que lancéis vuestras preguntas a los ponentes de hoy, bien a través del mail que os acabo de mencionar o bien a través de esta plataforma, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias de nuevo a todos por asistir y cuando quieras, Fernando, puedes comenzar con la presentación. De acuerdo, pues muchas gracias, Mila, también por tu presentación. Y vamos a hacer una pequeña introducción, en primer lugar, de Dynamics NAV 2018 para dar paso lo antes posible a nuestro compañero Juan y que nos presente la versión de Document Capture para Dynamics NAV 2018.
Pero hablando de Dynamics NAV 2018, vamos a marcar un poquito cuáles son esas mejoras o esas nuevas funcionalidades frente a otras versiones anteriores. En particular, nos centramos primero en lo que sería el roadmap que Microsoft tiene publicado y en el que nos centramos en la parte de abajo, cómo evolucionando desde Dynamics NAV 2016 y vamos hacia NAV 2018, 2018 R2 o lo que se llama Tenerife, Dynamics 365 Tenerife, que es lo que ya está nombrando Microsoft como las nuevas soluciones Dynamics 365 for Business Central, que van a ir evolucionando desde el antiguo conocido Navision. En particular, en este momento nos encontramos en la implantación de Dynamics NAV 2018, que fue publicado, a final de 2017 y que ya estamos empezando a implantar a nuestros clientes. Vamos a tener la posibilidad de trabajar con Dynamics 365 for Financials, que serían las evoluciones o comparativas de qué es NAV 2018, la suite completa que viene desde la evolución de Navision, o con las Dynamics 365 Tenerife o suites de pago por uso que Microsoft también ha ido introduciendo en paralelo. En particular, cuando hablamos de Dynamics 365 for Financials, hablamos de una solución exclusivamente de pago por uso, alojada en los servidores de Microsoft, es decir, alojada en infraestructuras cloud, con actualizaciones automáticas y fácil de utilizar en poco tiempo. Es decir, estamos hablando de una solución equivalente a lo que sería la solución Dynamics 365 for Sales o for Sales and Customer Service, que sustituyó en su momento, hace algo más de un año, a lo que era el antiguo CRM Online. Es decir, hablamos de una solución totalmente cloud que va a evolucionar de manera automatizada por Microsoft y que, por lo tanto, lo que pretende es ir a soluciones totalmente estándares. Comparativa con Dynamics NAV 2018, que es la solución evolucionada de nuestros antiguos Navision o Dynamics NAV en versiones anteriores. Muchos de vosotros ya estaréis en versiones de Dynamics NAV 2013 o Dynamics NAV 2015, 16, 17. Vale, pues Dynamics NAV 2018 es la transición natural para estos clientes. Por intentar marcar cuáles son las diferencias que Microsoft ha remarcado de cuál sería la evolución a Dynamics 365 Tenerife o ahora ya recién nombrada Business Center y que estará disponible a partir de abril, hablamos de que es más fácil de poner en marcha, ¿vale? Y lo que nos está diciendo Microsoft es que nos vamos hacia una solución totalmente cloud, totalmente estándar, con un tiempo de puesta en marcha muy rápido. Nos dan también, tanto en Dynamics NAV 2018 como en Dynamics 365, la posibilidad de una mayor integración con Office, que ya habíamos visto evolucionar en los últimos Dynamics NAV, en 2016, 2017, con la posibilidad de trabajar cada vez más integrados con Office, tanto a nivel de Word como Excel, como Outlook, y por supuesto también con todas las soluciones de Business Intelligence como Power BI. Cuando hablamos de Dynamics 365 Tenerife, nos vamos a ir a una online installation, nos vamos a ir a una solución que nos va a permitir trabajar de una manera más rápida. Pero también nos va a facilitar la instalación de nuestros clientes. Ya hablábamos hace algunas versiones de ClickOnce como el cliente ligero para Dynamics NAV que nos permitía de una manera muy rápida instalar en nuestro equipo el cliente para trabajar con Dynamics NAV y que además ese cliente fuera actualizado de manera automática o manual según lo configuráramos cada vez que hubiera una actualización a nivel de servidor. Por lo tanto, facilitar las posibilidades de administración a nuestros departamentos de IT y también las posibilidades de actualizarnos desde el punto de vista de usuarios. El entorno que nos vamos a encontrar, tanto en uno como en otro, va a ser similar al que ya conocéis los que estáis trabajando con Dynamics NAV en las últimas versiones. Es decir, con un panel de entrada en la que vamos a tener unas pilas de documentos y con una serie de informes, gráficos o listados que vamos a poder tener también en ese panel.
Vamos a mantener también a la izquierda ese menú de navegación que nos va a permitir navegar por las distintas áreas que necesitamos. En primer lugar, nos remarcará las áreas de trabajo que más utilizamos o que más utiliza el usuario que se ha conectado en función de su rol de trabajo, pero en la parte de abajo nos va a permitir acceder también al resto de departamentos para trabajar con otras funciones si tenemos permiso para ello. En el caso de trabajar con un cliente web, vemos que la única diferencia es que nos aparece, bueno, algún pequeño cambio gráfico, pero toda la funcionalidad la vamos a tener similar a como la estábamos viendo en el cliente instalado. En cuanto al paquete de funcionalidad que vamos a disponer, seguimos en Dynamics NV 2018 con el paquete Starter Pack y con el Extended Pack, donde básicamente lo que nos agrega la funcionalidad en Extended Pack es todo lo que sería el módulo de producción y fabricación y el módulo de servicios, ¿vale? También nos mejora la parte de logística o gestión de la cadena de suministro, pero básicamente las zonas azules son las que vemos que amplían principalmente en el área de manufacturing y servicios. En el mapa de funcionalidad de 2018, los cambios frente a la versión anterior, frente a la versión 2017, son los que remarcamos aquí en rojo, ¿vale? Sería la funcionalidad que nos agrega directamente esta solución. Pues, por ejemplo, a remarcar la posibilidad de Power BI embebido en la solución o JReports Express también embebido en la solución. Como novedades principales, por nombrarlas en una lista, y después ya daré paso a Juan para que nos haga la presentación de Document Capture sobre 2018, nos encontraremos con más herramientas de personalización, la posibilidad de tareas de usuarios, es decir, el poder complementar lo que eran los roles con las tareas, una mejora en la gestión de empleados, lo que nos va a permitir, por ejemplo, gestionar los gastos de viaje de nuestros empleados a través de Dynamics NAV. También la posibilidad de darle formación a los empleados para que ellos puedan generarse sus propios informes en Power BI y puedan participar en workflows. Y también el automatizar procesos o tareas como el registro directo en contabilidad a partir de documentos, ¿vale? También vamos a poder hacer cancelación de facturas de proyectos o mejorar la gestión de compras. Y vamos a poder también automatizar procesos de intercompany. Es algo muy demandado cuando tenemos varias compañías y queremos hacer transacciones cruzadas entre unas compañías y otras. Por ejemplo, una venta de una compañía del grupo que se convierte en una compra en otra compañía del grupo. Ya teníamos la funcionalidad de intercompany, ya podíamos configurar determinados parámetros para ver cómo funcionaba esa integración, pero se potencia en NV 2018 esa automatización de procesos intercompany. Como también avanzaba antes, hay una mayor integración con Office 365. Tenemos también una mejora en la posibilidad de integraciones con terceros, tanto a nivel de APIs como a nivel de la posibilidad de desarrollar extensiones, hacer desarrollos o add-ons que fuera de la capa estándar de Dynamics NAV nos permitan mejorar o ampliar la funcionalidad que nos da el propio estándar. También nos va a mejorar la integración con las soluciones de CRM, con Dynamics 365 for Sales o for Sales and Customer Service, y las herramientas o los parámetros de configuración y las posibilidades que nos va a dar van a ser mayores que las que teníamos hasta ahora. Y nos va a también permitir mejoras en la configuración y notificaciones de registros, por ejemplo, para la hora de configurar procesos y que nos permita seguir mejor la relación entre distintas personas de la compañía. Llegando ya a las últimas mejoras que nos va a dar, hay algo que también muy demandado, que es la parte de registro masivo de pedidos, facturas y abonos, es decir, lo que llamábamos antes también facturación automática. Nos va a mejorar la forma de trabajar con estos elementos, pero ya no solamente a nivel de facturas, sino también a nivel de pedidos y de abonos. Una funcionalidad también importante es el tema de dimensiones. Sabemos que Navision está basado en dimensiones para poder llevar todo lo que es el estudio o la información analítica de la compañía y, bueno, nos va a permitir hacer cambios en dimensiones globales, lo cual nos da más potencia
a la hora de poder configurar cómo queremos hacer el análisis de nuestra compañía. Y también nos va a permitir trabajar mejor con los informes intrastat. Hasta aquí tenemos un resumen muy rápido de cómo se potencia en Dynamics NAV la funcionalidad del estándar y cómo se potencia también la integración con todas las soluciones de ofimática y de CRM de Microsoft. Pero vamos a ver ahora con Juan cómo también las soluciones de terceros se han integrado perfectamente en Dynamics NAV 2018 y nos van a permitir trabajar aprovechando todas estas ventajas. Muchas gracias, tanto Fernando como Mila, por la introducción. Y bueno, pasamos ya a la parte de Document Capture, solución de digitalización definitiva. Me presento de nuevo, soy Juan Contreras y soy responsable de producto en Innova Advanced Consulting como distribuidor oficial en España de las soluciones de Continia y en este caso la que nos centra hoy, que es Document Capture. Brevemente vamos a empezar la presentación con una breve introducción funcional de la solución y si os parece, en la segunda parte ya entramos de lleno en el entorno de demo y vemos todo el flujo de la solución. Todas las cuestiones, todas las dudas que os vayan surgiendo, si os parece, las acumulamos y al final de la demo las tratamos. Tenéis el apartado correspondiente de preguntas en el que podéis ir lanzándolas. Sin más demoras, empezamos. ¿En qué consiste Document Capture? Pues bien, Document Capture es un add-on oficial desarrollado por Continia. Continia es un partner ISV danés con presencia mundial y cuya funcionalidad básica consiste en la entrada automatizada de datos mediante tecnología de reconocimiento OCR. Para el caso de Document Capture, este motor OCR de recogida óptica de datos viene desarrollado por uno de los potentes motores que existe a nivel mundial, que es el de Avifine Reader. ¿Y cuál es la funcionalidad básica que nos va a permitir? Pues nos va a permitir recoger datos provenientes de un documento PDF para la automatización en cuanto a esa entrada de datos en NAV. En segundo lugar, la solución permite un flujo de aprobación de compras basado en el estándar, pero en este caso mediante un complemento totalmente ajeno a Document Capture, licenciado de forma independiente, pero que nos va a permitir funcionalidad adicional en cuanto a la aprobación de esas facturas de compra mediante un navegador web, un portal web accesible desde cualquiera de los navegadores actuales. Y por último, Document Capture se convierte en un archivo digital de esos documentos que vayan a iniciarse en la solución y al mismo tiempo nos va a permitir esa búsqueda posterior, ese acceso posterior a todos esos documentos. Lo veremos en la demo. Entrando en funcionalidad de la solución como tal, ¿qué vías de entrada de documentos existen? Dos principales. La primera de ellas es mediante direcciones de correo específicas. Como os decía, vamos a ver la funcionalidad principal estándar de la solución, que son facturas de compra, factura@nombrecorporativo.com. Lo que haremos es vincular esa cuenta de correo con Document Capture para que cada vez que tengamos un correo entrante con un PDF adjunto, se vaya recogiendo por parte del motor OCR, que es el cual realizará la lectura. Y la segunda vía es mediante escáneres, ya sea un escáner en red o un escáner local de escritorio en la carpeta que vayamos a configurar ese repositorio de documentos, será sobre la cual Document Capture los vaya extrayendo para la posterior lectura por parte del motor OCR. Por tanto, aquí tenemos dos vías de entrada en cuanto a esos documentos PDF con Document Capture. ¿Y por qué Document Capture? Pues bueno, como sabéis, existen soluciones que intentan equipararse en estas funcionalidades de reconocimiento de caracteres, pero que al mismo tiempo tampoco están realizadas por y para NAP. Esta es una de las principales ventajas de Document Capture. Aparte de ese potente motor de recogida óptica de datos desarrollado por Avifine Reader, estamos hablando de que todo lo que es la funcionalidad de la solución, tanto a nivel de usuario como toda la funcionalidad que corre por detrás de la solución, está integrada 100% con NAV. Relacionado con esto, ¿qué os podemos comentar? Pues que los tiempos de adquirir esas nuevas rutinas que va a suponer Document Capture en cuanto al inicio de uso de la solución son muy pequeños en comparación a otras posibles soluciones que no están integradas con el RP y que al mismo tiempo pues tienen estos costes de integración y sincronización con el mismo. Simplemente comentaros que en menos de 4 años ya son más de 1.250 los clientes a nivel mundial que están haciendo uso de Document Capture. En cuanto a personalización, ¿qué os podemos comentar? Pues bien, Document Capture es un add-on horizontal con una alta capacidad de parametrización. En este caso, la funcionalidad estándar de la solución que cubre son facturas de compra, que es la principal, que es la que vamos a ver hoy, aunque también en un segundo lugar la parte de pedidos de venta.
pero la lógica estructural de la solución, que al final es un reconocimiento OCR sobre un documento PDF que vendrá por esas dos vías alternativas de entrada que veíamos, para posteriormente en NAP generar una plantilla de extracción de datos que generará en registros una vez lanzado el documento en tablas, formularios, etcétera, esa lógica estructural de la solución la vamos a poder extender a otro tipo de documentación que queremos automatizar esa entrada de datos en NAV. Simplemente, pues bueno, os comentamos algunos casos, el principal que es habitual, el de los albaranes, pero cualquier otra documentación que al final, como os comento, queráis automatizar esa entrada de datos en NAV. Perfectamente compatible mediante esa personalización, esa extensión de funcionalidad de Document Capture. Y ya por terminar con esta primera parte, comentaros que la solución está certificada por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y bueno, aquí tras haber pasado un exhaustivo proceso de control en el que garantizamos que el documento físico escaneado de forma local inicia un proceso ininterrumpido en el que ese documento no es inalterable por terceros, lo que garantizamos es que la copia física que vamos a almacenar en Document Capture, la copia digital, perdón, que vamos a almacenar en la solución va a tener una validez legal y por tanto vamos a poder proceder con la destrucción de esa copia originaria física que hemos lanzado mediante el escaneo. Y bueno, pues aquí tener en cuenta estas ventajas en cuanto a la posibilidad de destrucción, de eliminar ese archivo físico de papel y también la ventaja que vamos a tener desde Navision de la posterior búsqueda del documento mediante una búsqueda de texto completo que también veremos ahora. Y sin más demoras, pasamos al apartado de demo como tal. Bueno, aquí estamos ya en NAV. Aquí tendríamos el área de trabajo adaptada a la solución y vamos a suponer pues el inicio de uso de la misma. ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso sería documentos para OCR. Es el paso en el que hemos recibido un correo entrante con un PDF adjunto en esa cuenta de correo previamente configurada o hemos realizado el escaneo del documento físico. Es un paso muy rápido que dura apenas segundos. Una vez esos documentos han sido recibidos por parte del motor OCR, tendríamos 4 documentos pendientes de importar. Y nosotros lo que vamos a hacer es importar esos archivos directamente sobre el motor OCR. Vamos a ir a importar archivos. Como os decía, vamos a ver la funcionalidad principal estándar de la solución, que son facturas de compra. Aceptamos y tendríamos esos 4 documentos, esas 4 facturas de compra pendientes de registro. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es la lógica de configuración de plantillas. Nosotros para estas 4 facturas y para ser más concreto para los 4 proveedores vamos a configurar una plantilla de reconocimiento de extracción de datos. Y para ello vamos a ir a editar diario. Aquí la solución ya incorpora una plantilla maestra para esta categoría documental, para las facturas de compra, mediante la cual nos va a permitir pues, cierto primer filtrado de datos. En primer lugar, en el apartado derecho tenemos el visor del documento. Y en el apartado izquierdo, las 4 facturas que hemos lanzado al proceso. Y como podéis ver, para estas 4 facturas ya nos ha localizado ese código de proveedor. Esto lo ha realizado, como os decía, mediante esa plantilla maestra, que va a localizar el número del proveedor por el número FIF que indique el documento, entendido como un campo ampliamente utilizado para ese filtrado de proveedor. Nosotros esto posteriormente lo vamos a poder personalizar, ya sea cualquier otro campo que aparezca en el documento o combinación de ellos. Una vez localizado el proveedor, vamos a personalizar para cada uno de ellos la plantilla de reconocimiento. Vamos a ir para ello a reconocer campos y dado que es la primera vez que recibimos factura de este proveedor de Muebles Lido, vamos a decirle que sí, que deseamos crear esa nueva plantilla. Y como os decía, mediante la plantilla maestra de la solución ya va a haber una serie de campos que nos va a localizar de forma rápida, como es el número de factura en este caso, fecha de factura, fecha de vencimiento, el contacto. Conforme seleccionamos los campos se van iluminando en el visor del documento y se van seleccionando y el apartado de importes. En esta primera factura, una factura más bien sencilla, lo que podríamos hacer, dado que simplemente tiene una línea de descripción y un importe, vamos a asignar
una cuenta contable configurada para la plantilla del proveedor. Por ejemplo, podríamos seleccionar 629 y la vamos a configurar de forma predeterminada para su plantilla. Le decimos que sí. Y en cuanto a la descripción del registro, vamos a tener la capacidad de seleccionarla directamente sobre el visor del documento. Vendríamos al visor y con el botón izquierdo del ratón seleccionamos el valor, en este caso, para la descripción de registro. Y tendríamos esa descripción tomada sobre el documento en la que se encuentra. Podríamos proceder con el documento. Tendríamos toda la información recogida. Vamos a registrar. En este caso registramos el documento con Document Capture. Lo que vamos a hacer es lanzarlo a un flujo de aprobación que gestionaremos una vez lanzadas las 4 facturas. Y antes de enviar esa solicitud de aprobación, aquí tenemos un último visor de que esa información de líneas que hemos recogido mediante la plantilla es correcta para hacer ese chequeo, ese posible nuevo chequeo contra el documento, y una funcionalidad muy interesante que es la de drag and drop, archivos adjuntos. Aquí podemos arrastrar y soltar cualquier archivo adicional que sea conveniente para el posterior seguimiento de esa factura y tendrá pues ese vínculo junto a todas las referencias de la factura, ya sea un archivo PDF, Excel o cualquier tipo de archivo. Y como os decía, podríamos enviar la solicitud de aprobación, que gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas. Pasamos a la segunda de las facturas, mismo proveedor, muebles crédito, y aquí lo que os queremos mostrar es que nosotros una vez hemos personalizado esa plantilla para el proveedor, simplemente una vez tengamos facturas posteriores tenemos una tarea de control, de chequeo de datos. Vamos a ir a reconocer campos, mismo proceso y directamente no nos ha preguntado si queremos crear plantilla, ya que he tomado la plantilla que hemos personalizado en el caso anterior. Con los campos que nos recogía de forma estándar mediante esa plantilla maestra que ya incorpora la solución y en concreto el número de cuenta que habíamos configurado previamente para esa plantilla y la descripción del registro tomada sobre el área indicada del documento. Simplemente aquí podríamos avanzar con el registro y en el apartado de líneas de nuevo hacer ese último chequeo de que la información es correcta y arrastrar y soltar cualquier archivo adicional en el apartado drag and drop. Enviaríamos la solicitud de aprobación. Pasamos a la siguiente de las facturas, nuevo proveedor. Vamos a personalizar esa plantilla de nuevo, reconocer campos. Vamos a crear plantillas. La primera vez que recibimos factura le decimos que sí. Y en este caso vamos a ir al apartado de comentarios y en concreto a los que aparecen en rojo. Y es que el primero nos dice que el número de factura no es correcto. Vamos a seleccionar el campo número de factura y se nos ilumina la referencia que ha tomado, que es esta palabra factura. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bien, la plantilla maestra de la solución va a recoger el número de factura por la palabra factura más cercana a un campo numérico. En este caso nos ha localizado esta palabra factura. En este caso, para este proveedor, el número de facturas es este que tenemos aquí arriba, que se trata de un campo alfanumérico. Nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar el área del documento donde aparece ese número de factura. Y en concreto, la palabra correcta sería esta que tenemos aquí. Botón derecho del ratón seleccionamos referencias. Y sin salir del visor del documento, botón izquierdo del ratón seleccionamos el valor, en este caso para el número de factura. Sobreescribimos la regla actual, le decimos que sí. Y tendríamos el número de factura ya seleccionado sobre la área correcta del documento. Pero si os fijáis, esa I mayúscula guión nos la reconoce por un 1 guión. Esto viene por esa regla numérica predeterminada de la plantilla para el número de factura. Simplemente lo que podríamos hacer, yendo al asistente y el apartado de traducciones, podríamos indicarle que en el caso de que nos reconozca un 1 guión, hace referencia a una I mayúscula guión. Aceptamos, volvemos a seleccionar referencia, botón derecho, botón izquierdo, el valor. Sobreescribimos, le decimos que sí y tendríamos ese número de factura correctamente recogido para el caso de este proveedor. Esta regla la hemos personalizado para este proveedor, pero, por ejemplo, en el caso de que fuesen aplicable a todos los proveedores, que todos fuesen campos alfanuméricos, podríamos haber ido directamente a la plantilla maestra y haber cambiado la regla. En el caso de una regla numérica, regla alfanumérica para el número de factura. En este caso se aplicaría a todos los proveedores y en este caso lo que hemos realizado es la personalización en cuanto al número de factura solo para este proveedor. Pero, dado que a veces pues, nos preguntáis al respecto, podríamos haber configurado directamente la plantilla maestra.
Vamos al apartado de comentarios. El siguiente dice que los importes no coinciden. Vamos al apartado de importes. Y como podéis ver, el importe de IVA no nos lo ha recogido al seleccionar el campo importe de IVA, sino se lo mira la referencia. En este caso, la plantilla maestra va a reconocer IVA y a continuación el importe. Para el caso del proveedor va a incluir IVA y un porcentaje y a continuación el importe. Es muy parecido al caso anterior. Vendríamos al visor y con el botón derecho seleccionaríamos la referencia completa para este proveedor, IVA y el porcentaje, y sin salir del visor, botón izquierdo, el valor. En este caso para el importe de IVA, y tendríamos ya ese valor recogido de forma correcta. El siguiente paso es reconocer esa información de líneas. Nosotros para ello lo que vamos a hacer es realizar un referenciado de las distintas columnas que incorpora esta factura. Y para ello vamos a ir a la ficha del documento. Y en concreto iríamos al apartado de líneas, cabecera lo tenemos solucionado. Y empezaríamos por el número que hace referencia al artículo. Vendríamos al visor, botón derecho, primera de las columnas. Pasamos a descripción, lo mismo. Aquí es conveniente cubrir toda la longitud máxima de cada columna para en casos posteriores de que alcance ese espaciado máximo se recoja correctamente. Cantidad. Coste unidad, que hace referencia en este caso al precio. Y aquí no tendríamos descuento, vamos directamente al importe de línea. Hemos realizado ese referenciado de columnas y iríamos a reconocer campos. Y tendríamos esas tres líneas recogidas en el apartado correspondiente con respecto a esas columnas que hemos referenciado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, en el caso de que estuvieseis utilizando un sistema de referencias cruzadas, la asignación a producto en este paso sería automática. En cualquier otro caso podemos realizar esa traducción a tipo en este momento. A cualquiera de los disponibles, yo en este caso la voy a realizar a producto, por ejemplo. Y voy a seleccionar uno cualquiera para hacerlo más rápido también. La ventaja que vamos a tener en el caso de realizar esas asignaciones a producto en este paso, conforme las estoy haciendo yo, es que se van a almacenar para la plantilla del proveedor, para que en casos posteriores que vayáis a recibir esa misma referencia, ese mismo iPad Mouse, esa traducción a producto se haga de forma automática. Habríamos recogido información de líneas, habríamos asignado esa traducción al producto al que hace referencia y podríamos proceder con el registro. Tenemos de nuevo el visor de chequeo de que esa información de líneas que hemos recogido mediante la plantilla es correcta para chequear contra el visor del documento y arrastrar y soltar archivos adicionales en el apartado drag and drop. Y podríamos enviar la solicitud de aprobación. Pasamos a la última de las facturas, nuevo proveedor, y vamos a seguir el mismo procedimiento. Reconocer campos. Vamos a crear plantilla nueva, le decimos que sí. Y en este caso, bueno, los campos que de forma predeterminada nos reconoce mediante la plantilla maestra, fecha de vencimiento, contacto. Y en este caso es una factura en la que el proveedor va a incluir una referencia a pedido nuestro interno con respecto a esa factura. Esta referencia que puede incluir el proveedor en la factura, ya sea tanto a pedido como al varán, en este caso hace referencia a pedido, pero a cualquiera de los dos de forma indistinta, lo que nos va a permitir es utilizar una funcionalidad adicional de Document Capture que es casar líneas. Esto lo que nos va a permitir es recuperar ese pedido barra albarán al que hace referencia esa factura y realizar un reconocimiento de líneas, en este caso contra ese pedido al que hace referencia, de una forma, por así decirlo, alternativa al caso anterior. Vamos a verlo, iríamos a casar líneas. Y al tener esa referencia única a la factura, en el apartado de líneas de pedido nos recupera ese documento 1003, ese pedido 1003 interno, con esas líneas de producto. Y aquí tenemos varias opciones. Podemos realizar ese casamiento de cantidad de una forma visual, haciendo ese chequeo contra el documento, o lo que nos permite la solución es realizar un casamiento de forma total contra el mismo. Podríamos venir a realizar casamiento
y nos estaría casando de forma total ese pedido contra la factura a la que hace referencia. Podríamos ver cualquier diferencia en función de ciertos avisos que podíamos configurar previamente en función pues, de cierto porcentaje de desviación. A partir de aquí, en este caso, una vez se registrase el documento, todo lo que corre por detrás es funcionalidad estándar de NAV. En el caso de estas líneas de pedido se hubiesen recepcionado, se hubiesen traído líneas de Albarán a la factura, y en el caso de que esa referencia única hubiese sido de Albarán, habría traído líneas de Albarán a factura en este caso. Pero como os decía, cualquiera de las dos opciones, ya sean líneas de Albarán o líneas de pedido. También comentaros, por ejemplo, en el caso de la factura anterior, una factura que no incluyese referencia a pedido /Albarán, pero quisiésemos utilizar esta funcionalidad de casar líneas. La vamos a poder utilizar. En este caso, tanto líneas de Albarán como líneas de pedido hubiésemos tenido todas las líneas pendientes de ese proveedor y tendríamos varias opciones. Podríamos seleccionarlas en el caso de que fuesen pocas, o podríamos realizar un método combinado, es decir, realizar un reconocimiento sobre las líneas para que nos localizase líneas, ya sean de Albarán o de pedido, que coincidiesen en cuanto a producto, descripción, cantidad, precio, etcétera, para que fuese pues más ágil esa selección de líneas. Pero en el caso de una factura sin referencia a pedido o Albarán o referencias múltiples, no única como en este caso, podríamos utilizar también la funcionalidad de casar líneas sin ningún problema. En el caso de que quisiésemos tener toda esa información relacionada en cuanto a traer esas líneas de Albarán a factura. En este caso habríamos realizado ese reconocimiento de líneas contra el pedido del que hace referencia y podríamos registrar el documento con Document Capture siempre. En el apartado de líneas, hacer ese último chequeo de que la información que hemos recogido es correcta y ahora hasta soltar cualquier archivo adicional. Enviaríamos la solicitud de aprobación y ya hemos lanzado las 4. Volvemos al área de trabajo, actualizamos y tendríamos las 4 facturas pendientes de aprobación. Para la aprobación podríamos proceder de forma normal desde NAP en cuanto a esa aprobación. Pero en este caso, para mostraros un flujo más completo de la solución, lo que vamos a hacer uso es de ese portal web de aprobaciones que comentábamos al inicio, que nos va a permitir que usuarios ajenos a NAP puedan participar a la aprobación de esas facturas de compra. Pues normalmente este portal está más enfocado pues a alta dirección que simplemente pues participa en la aprobación de facturas, pero que no tiene rol como tal en NAP, o que usuarios que quieren pues esa capacidad de acceder mediante un navegador web a la aprobación de esas facturas. Aquí tenemos un flujo de demo fijado que hasta 5.000 euros con la aprobación de Pablo Rovira es suficiente, y para importes mayores de 5.000 euros requiere de un segundo aprobador, que es Antonio Bermejo, que es el usuario que accedíamos desde NAP. Este sería el portal con los 4 botones de acción básicos: el de aprobar, rechazar, enviar a un tercero y poner el documento en espera, y las 4 facturas que hemos lanzado. Accedemos a la primera. Y como podéis ver, prácticamente la misma información que estábamos mostrando desde NAV. Información de cabecera de la factura, las líneas de factura con capacidad de asignar a programas, dimensiones concretas en función del aprobador, e incluso de capacidad para alterar las líneas de factura en cuanto, por ejemplo, a número de cuentas en función del aprobador, totalmente configurable. Por supuesto, el visor del documento y, de nuevo, arrastrar y soltar archivos adicionales que en esta fase de aprobación pues sean necesarios incluir. En este caso, debido a su importe, como os decía, podríamos aprobar y sería suficiente con la aprobación de Pablo Rovira. Pasamos a la siguiente de las facturas. Un importe mayor de 5.000 euros, como os decía, requiere del segundo aprobador. La factura que hacía referencia al pedido, de nuevo podríamos asignar dimensiones, arrastrar y soltar archivos adicionales y podríamos aprobar, en este caso enviado a ese segundo aprobador. Tercera de las facturas, bueno, lo mismo, podríamos incluir y asignar dimensiones, vamos a aprobar. Y para la última de las facturas vamos a poner el documento en espera y vamos a decir que el usuario decide posponer la aprobación. Dice que la aprobaré más tarde, por ejemplo.
Y posteriormente, en lugar de acceder a este navegador web desde su portátil, por ejemplo, decide acceder desde su smartphone. Y aquí lo que os queremos mostrar es que este portal web de aprobaciones tiene un diseño responsive, se adapta a cualquier tamaño de pantalla desde cualquier tipo de dispositivos al que accedemos al mismo. En este caso, vamos a acceder desde una visión desde smartphone y vamos a ver cómo sería ese visual. Tenemos el listado de aprobaciones pendientes, accederíamos a la factura en concreto, el visor del documento en primer lugar, los 4 botones de acción los tenemos al final y en el apartado de líneas la misma capacidad que teníamos desde una visión de portátil, por ejemplo. Y en este caso el comentario podríamos aprobarla y por su importe enviado al segundo aprobador. Vamos a volver a NAV, actualizamos, tenemos 2 facturas lanzadas, las de menor importe y 2 pendientes de aprobar, que son las de mayor importe por parte de Antonio Bermejo, que es el usuario que accedemos ahora desde NAV. Vamos a aprobarla simplemente. Actualizamos y ya tendríamos esas 4 facturas lanzadas. Como os decía, esta aprobación la habríamos podido completar directamente desde NAV, pero en este caso hemos hecho uso de ese complemento adicional, se licencia de forma independiente a Document Capture, pero nos va a permitir esa funcionalidad web en cuanto a la aprobación de facturas de compra. Vamos a acceder a estas 4 facturas y ya en este paso podríamos proceder con el registro de esas 4 facturas. En este caso, lo que crea el registro es una prefactura como tal, es un borrador de esa factura. En el caso de que quisiésemos registrarlas directamente en este paso, se puede simplificar el proceso. Tendríamos esos 4 registros realizados, actualizamos y ya tendríamos el área de trabajo completada con Document Capture en cuanto a esa introducción de esos datos de facturas de compra lanzados con Document Capture. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, el siguiente paso sería ese tercer pilar que veíamos al inicio de ese archivo digital, de esa búsqueda posterior a todos los documentos que vayan a entrar en el flujo de la solución. Y para ello vamos a ir a búsqueda de documento. Y nosotros mediante este buscador de texto completo vamos a poder recuperar cualquier archivo PDF que haya entrado en el flujo de la solución mediante cualquier referencia que incluya ese documento, ya sean datos que nosotros hemos recogido mediante en la fase de creación de plantilla, fecha de factura, vencimiento, etcétera, como cualquier otro campo que incluya ese documento. Como os decía, es una búsqueda de texto completo sobre el archivo PDF. Por ejemplo, quisiéramos recuperar una serie de facturas que hacen referencia a un proyecto en concreto. En este caso, Xi'an. Podríamos recuperar de una forma rápida todas esas facturas que hiciesen referencia a ese proyecto y mostrar el PDF correspondiente. Relacionado con esto, y es que en el caso de que estas facturas se hubiesen introducido en Document Capture mediante el escaneo local de esa copia física, esta copia digitalizada tendría validez legal, lo cual significa que podríamos haber procedido con la eliminación de esa copia originaria física y podríamos ahorrarnos pues ese coste en cuanto al almacenamiento de papel físico y en cuanto a la posterior búsqueda que nos facilita este buscador desde NAV de texto completo. Y con esto habríamos completado la demo funcional del flujo de Document Capture, desde esa primera entrada de documentos con creación de plantillas. Hemos visto que en casos posteriores de que esa plantilla ya ha sido personalizada, simplemente tenemos una tarea de control de que esos campos pues son correctos. Lanzamiento al flujo de aprobación correspondiente a realizar de forma estándar desde NAV o mediante ese portal web de aprobaciones, complemento de la solución adicional que nos va a permitir esa aprobación vía web de esas facturas. Y por último, el lanzamiento y registro de esos documentos y la búsqueda posterior de texto completo que nos va a permitir también Document Capture desde NAV. Y con esto habríamos completado la demo funcional de Document Capture. Y ahora pasaremos a
la parte de preguntas, que creo que gestionará Mila, si no me equivoco. Sí, así es, Juan. Muchas gracias por tu presentación y gracias también a Fernando. Y nada, como has dicho, pues abrimos el turno de preguntas, pero no sin antes recordar a todos los asistentes que pueden enviarnos sus dudas al correo electrónico de Aitana, que es mkt@aitana.es, o a través de esta plataforma de este GoToWebinar. También me gustaría mencionar, antes de abrir el turno de preguntas, que en Aitana, bueno, pues tenemos muchos clientes que, como bien sabe Juan, bueno, pues trabajan ya con Document Capture y precisamente uno de los últimos vídeos de los casos de éxito que tenemos está relacionado con esta solución. Os voy a dejar los enlaces en el chat, ¿vale? Por si queréis ver, bueno, pues lo que opinan otros clientes de esta solución y bueno, y de cómo ha sido su implantación en su empresa. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Os he dejado el enlace tanto del vídeo como del artículo en el blog de Aitana que hicimos creo que lo publicamos en enero. ¿De acuerdo? Os voy a dejar también un documento en PDF, ¿vale? Que es como un resumen de todo el caso de éxito, también pues por si os interesa, ¿vale? También para que lo tengáis. De acuerdo. Y bueno, dicho esto, si quieres, damos paso, Juan, al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Vale, y vale, la primera nos la ha hecho Carla, ¿vale? Nos dice, ¿es necesario reconocer las líneas de factura con Document Capture? No sería necesario. Nosotros en la personalización de plantilla vamos a decidir qué información de esa factura queremos recoger y plasmar en NAV en cuanto al registro. Hemos visto un caso en el que reconocíamos la información de líneas de la factura, pero nosotros podíamos simplificar esa plantilla del proveedor, pues bueno, en cuanto a la información que fuera relevante, ir, por ejemplo, directamente a los importes totales de la factura y asignar pues directamente a una cuenta. Por ejemplo, no habría ningún problema. Nosotros decidimos, tenemos el control sobre esa personalización de plantilla y sobre la información que queremos recoger sobre la misma y plasmar en NAV, totalmente personalizable en cuanto a la creación de esa plantilla. Vale, perfecto. José Vicente nos dice, ¿podría digitalizar facturas ya registradas y que tuvieran validez legal para destruir el papel? Sí, hay una opción que adicional a la solución, que son movimientos de contabilidad, y nosotros ahí, mediante esa, es una categoría adicional documental, paralela a las facturas de compra, lo que podemos hacer es reconocer, inserir documentos PDF directamente a facturas mediante anotaciones contables de esa factura. Y podríamos digitalizar facturas ya registradas asociándolas a ese movimiento de contabilidad correspondiente. Ok. Vale, seguimos. Vale, Enrique nos dice, buenos días. Dice, ¿desde qué versión se puede implantar Denavision? Document Capture, la funcionalidad principal de Document Capture estaría disponible desde 3.70 en adelante y la funcionalidad del portal web de aprobaciones que también veíamos en la demo, estaríamos hablando de 2009 R2 en adelante por esos web services que consume el portal o una versión NAV que estuviese al menos en un motor en esa versión. Ok, vale. Estoy viendo, Javier y David nos hacen la misma pregunta. Javier nos dice, buenos días, ¿dónde se almacenan físicamente los documentos PDF? Y David, muy parecida, dice, ¿dónde se archivan los documentos digitalizados o los documentos electrónicos subidos? Sí, nosotros lo que configuramos con Document Capture en NAV es una ruta de acceso a ese repositorio. Entonces, siempre estamos hablando que está fuera de la base de datos de NAV, también para liberar carga. Y simplemente es la ruta de acceso al repositorio que nosotros vayamos a decidir dónde vamos a almacenar esos documentos. Totalmente, pues bueno, a ver en cada caso. Perfecto. Vale, David y Enrique nos dan las gracias. Nada, como siempre os decimos, gracias a vosotros por asistir. Y voy a chequear un momento el correo.
Vale. Pues parece que no hay más preguntas. Vale, Carlos también nos da las gracias. Gracias a ti, Carlos. Vale, sí, Enrique nos dice, nos vuelve a preguntar, dice, ¿se puede también asociar al pedido de compra o solo a facturas? Aquí estamos hablando siempre, que es el caso que hemos visto hoy, estamos hablando la categoría documental que incluye Document Capture son facturas de compra. Entonces es el documento que a nivel estándar incluye la solución y mediante ese drag and drop podemos añadir documentos adicionales. En el caso de extender la funcionalidad que hemos visto, estructura de la solución que os comentaba al inicio, de reconocimiento OCR sobre un documento para introducir esos datos en NAP a otros documentos, se trataría de una personalización, una extensión de funcionalidad. A ver en cada caso, a definir la necesidad en cuanto a esa funcionalidad, pero es totalmente viable y muchos clientes pues piden personalización para extender funcionalidad, al final es aprovechar la potencia que tiene Document Capture para automatizar esa entrada de datos. Si es alguna necesidad más concreta de, por ejemplo, extender el drag and drop a otra ficha, pues sería una personalización también, pero algo más simple. Habría que ver la necesidad como tal, pero ya estaríamos hablando de personalización en el caso de que fuese una categoría documental adicional como tal. En cuanto a inserir documentos adicionales en facturas de compra, mediante el drag and drop que hemos visto, ahí en ese apartado podríamos incluir pues, el albarán, el pedido, cualquier otro documento. Ok, Juan. Bueno, pues nos hemos pasado un minutito de la hora prevista, pero bueno, el contenido ha sido muy, muy amplio, así que nada, siempre, como os decimos, estamos a vuestra disposición en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, también tenemos canal de YouTube, donde colgaremos el vídeo de este webinar. Y bueno, podéis poneros también en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, lo tenéis en pantalla, mkt@aitana.es, o a través de nuestro número de teléfono 902 500 358. Nada, de nuevo, gracias a todos por asistir a un nuevo seminario online de Aitana. Y os invito a que asistáis al del próximo jueves, en el que bueno, os hablaremos sobre la solución de Aitana para empresas cerámicas. No sé si lo sabíais, pero hoy es el Día Mundial de la Felicidad, así que nada, esperamos que paséis un día muy feliz y nos oímos el próximo jueves. Hasta pronto.